Buen día para todos, sean bienvenidos a esta conferencia virtual en la cual daremos a conocer nuestra empresa, Ingeniería y Servicios de Inspección de Colombia SAS. ISI fue creada en el año 2018, cuenta con empresas filiales en el país de México, ICISA Ingeniería y Servicios de Inspección SASB y Racasa Radiografías de Campeche SASB, empresas con más de 30 años de experiencia y líderes en el mercado mexicano. Esta conferencia estará dirigida por nuestro ingeniero mecánico Miguel Son, por nuestra asistente comercial Dayana Jiménez y por quien les habla Patricia Rodríguez, asesora comercial. Para nuestra empresa es muy grato tenerlos hoy como invitados en esta videoconferencia. Hemos tenido que hacer uso de estas herramientas tecnológicas dada la situación que actualmente estamos viviendo. Pero esperamos que sea de su agrado esta reunión y que podamos darles a conocer claramente este sistema de compuestos no metálicos con nuestro producto estrella a base de fibra de carbono. A continuación, la señorita Dayana Jiménez les va a dar a conocer la programación de la conferencia. Gracias. Buen día para todos. Como mi compañera les mencionó, mi nombre es Dayana Jiménez, asistente comercial de la empresa Ingeniería y Servicios de Inspección de Colombia SAS. El día de hoy hablaremos sobre los sistemas de reparación de tuberías mediante envolventes no metálicos. Primero les pido el favor a todos, apaguen sus micrófonos, esto con el fin de no generar ninguna interferencia a lo largo de la conferencia. Antes de comenzar, les hablaré un poco de la persona que les dará la charla. El ingeniero Miguel Son es egresado a la Universidad Veracruzana como ingeniero en instrumentación electrónica y desde entonces ha acumulado más de 12 años de experiencia en el área de integridad mecánica, pruebas no destructivas y principalmente en la instalación de esta tecnología que les presentamos desde diferentes puestos. Seguido de esto, daré la programación del día de hoy. Primer punto, la introducción. En el segundo punto, alianzas. Tercer punto, ASNT nivel 3. Punto 4, marco técnico. Punto quinto, comparativa. Punto sexto, validación. Punto séptimo, proceso de servicio. Punto octavo, marco normativo. Punto noveno, casos de éxito. Punto décimo, estadísticas. Y en el punto 11 se dará un espacio para que se resuelvan las dudas e inquietudes que tengan a lo largo de la conferencia. A continuación, daré paso al ingeniero Miguel Son para que les amplíe esta información. Dayana, muchas gracias por la presentación. Lo que les estamos presentando el día de hoy es uno de nuestros principales y más recurridos servicios. Estos son los sistemas de reparación estructural de tuberías mediante sistemas compuestos no metálicos. Estos sistemas compuestos no metálicos, como su nombre lo indica, están compuestos por fibra de carbono y resinas epóxicas. El material o la tecnología que finalmente aporta el reforzamiento mecánico al sistema es la fibra de carbono. El servicio integral de reparación con envolventes no metálicas encuentra su principal campo de acción en la mitigación de riesgos, ya que previene la falla de la instalación con el consecuente beneficio en las auditorías de evaluación de riesgo practicadas por el reaseguro. Esto al evitar que la cobertura de las pólizas de seguro industrial se vean limitadas ante una falta de mantenimiento preventivo y como consecuencia también pólizas más baratas. Nuestra compañía cuenta con personal certificado ante la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas, por sus siglas en inglés ASNT, la cual es una dependencia internacional que certifica como nivel 3 a los interesados en las diferentes técnicas de inspección mediante ensayos no destructivos. Nuestro nivel 3, el ingeniero Fernando Palomo Cordero, cuenta con una certificación nivel 3 en diferentes técnicas, tiene su número de certificación y él está capacitado y autorizado para certificar a nuestro personal para realizar las actividades de inspección, así como también cuenta con programas para certificar personal externo. Como resultado de estas inspecciones, obtenemos un dictamen de integridad mecánica. El dictamen de integridad mecánica lo que nos va a mostrar es el estado de integridad que guarda un equipo. Y por equipo nos referimos a estructura, tanque de almacenamiento, recipiente sujeto a presión, tubería de proceso, tubería de conducción o transporte. Esto nos va a indicar cuando un equipo se encuentra fuera de norma y por qué está fuera de norma. Estas son algunas de las causas de deterioro más comunes que encontramos en una instalación. Tenemos la corrosión interna o externa,
muy común, la abrasión o erosión, los daños mecánicos como lo serían, por ejemplo, las abolladuras, problemas de diseño, es decir, subdiseño, diseñadas por debajo de las condiciones a las que van a operar, y daños calientes, así como fugas. Todos estos ejemplos, excepto las fugas por obvias razones, comprometen la integridad mecánica del elemento, es decir, comprometen la capacidad de resistir a las condiciones de operación para las que fueron diseñadas. Como consecuencia, pues las empresas aseguradoras de riesgos industriales en sus pólizas contienen algunas exclusiones, entre las que destaca, por ejemplo, el riesgo por operar fuera de norma. Esto nos trae como consecuencia limitación en las coberturas o pólizas muy caras. Las propiedades del sistema que estamos presentando el día de hoy restituyen al equipo la totalidad de su capacidad de resistir o de contener la presión que se genera por el fluido interno. Esto incrementa la vida útil del tramo reparado y pues obviamente trae como consecuencias beneficios en las pólizas de aseguranza. Hay algunos métodos que se usan comúnmente para atender estos hallazgos que surgen de las inspecciones por pruebas no destructivas. Está el método de sustitución de elemento total o los métodos de encamisado. Dentro de los métodos de encamisados tenemos dos opciones. Una es el encamisado metálico. Este básicamente es o son dos medias cañas que se soldan tanto longitudinalmente como circunferencialmente a una tubería. Esto pues trae riesgos potenciales elevados porque se intenta soldar dos medias cañas a una tubería que de entrada tiene su espesor comprometido, o en términos generales su integridad mecánica ya está comprometida. El otro método, y es el que estamos presentándoles, es el método de encamisados no metálicos. En este caso en particular es un encamisado no metálico a base de fibra de carbono y resinas epóxicas. Este es básicamente un vendaje que se coloca a la tubería con un espesor de reparación muy discreto y un peso adicional a la tubería prácticamente despreciable. Para clarificar un poco más sobre las ventajas y desventajas de unos métodos contra otros, tenemos aquí una tabla comparativa de las opciones de reparación. Cuando la tubería está en servicio, solo se pueden utilizar métodos como lo es el encamisado no metálico, nuestra propuesta, y también el encamisado metálico. Por obvias razones, la sustitución de elemento no se puede llevar a cabo con un equipo en servicio. Todo esto nos lleva al siguiente renglón, que es el análisis de riesgo, en donde el encamisado no metálico tiene un riesgo muy bajo, muy bajo. Esto se debe a que se realiza con muy poco personal, no se requieren equipos especializados, no hay trabajos de soldadura ni trabajos calientes en general. La aplicación de este método es muy rápida. Estamos hablando que en una tubería de 36 pulgadas de diámetro, 2 metros de reparación, en una hora podría atenderse la totalidad del evento. El encamisado metálico tiene un riesgo muy alto porque, como les comentaba, estamos soldando sobre tuberías que tienen su integridad mecánica comprometida. El factor de penetración de un electrodo de soldadura es un factor importante a considerar a la hora de elegir este método. La sustitución de elemento también lleva muchos trabajos calientes que lo hacen un método con un alto riesgo de ejecución. Hablando de los costos, tenemos que el encamisado no metálico representa un 30% con respecto a lo que sería aplicar un encamisado metálico. El método de sustitución del elemento es un método totalmente caro, ya que son muchos los factores que impactan de manera directa en el costo de este método. De entrada, uno de los más importantes es la producción diferida que se tiene que tomar en cuenta para poder realizar este método.
Estos son algunos datos comparativos de manera general, pero para los que les gusta un poco el aspecto técnico un poco más profundo, aquí tenemos algunas propiedades generales, físicas y mecánicas, de lo que el sistema les puede traer en beneficio. Número 1, tenemos un alto módulo de Young. Este módulo de Young en la fibra de carbono se comporta peculiarmente como un material lineal elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde su punto cero hasta su punto de ruptura se mantiene lineal, es decir, que no tiene zona plástica. En ningún momento entra a zona plástica, siempre se mantiene en zona elástica. También tiene un alto esfuerzo de tensión circunferencial, obviamente, y un alto esfuerzo de tensión longitudinal. Nosotros, por la aplicación que estamos ofreciéndoles, buscamos que tenga un alto esfuerzo en la dirección circunferencial, pues ahí es donde resultan las tensiones generadas por presión interna. Algunas propiedades físicas son como el tejido bidireccional y plano. Hay algunos otros tipos de tejidos en la industria, como lo son el unidireccional y el random o aleatorio. Sin embargo, por los 12 años, más de 12 años de experiencia que tenemos en nuestra compañía aplicando estos sistemas, podemos decirles que el tejido bidireccional es el que mejor se adecua a las condiciones a las que se instala. El envejecimiento es despreciable, sin embargo, como medida preventiva, se le aplica un recubrimiento epóxico como el que se le aplica a cualquier tubería de proceso o de transporte. Es muy fácil de manejar, muy rápido de instalar, los espesores de reparación son muy discretos, no se agregan mayor volumen ni cargas indeseadas a la tubería. Algunas propiedades generales son como la alta temperatura de trabajo. Nada más el kit estándar, por ejemplo, trabaja hasta los 85 grados centígrados. Y de ahí en adelante podemos ir modificando los epóxicos para que este sistema pueda ir resistiendo temperaturas más elevadas. Compatibilidad con casi todos los materiales y un coeficiente de expansión térmico muy bajo. Tenemos también la etapa de validación de este sistema de reparación. Obviamente se hace conforme a normas. Se hicieron todas las pruebas que requiere el ASME PCC2. Se realizó también el diseño de esta probeta. Es una probeta de 20 pulgadas de diámetro, un espesor de cédula estándar, es decir, 375 milésimas, y se le maquinó un bajo espesor en un área de 15 por 12 pulgadas. Este bajo espesor era del 80% de pérdida de material, lo que nos dejaba un espesor remanente de 75 milésimas. La intención era reparar la zona dañada y demostrar que el sistema era capaz de soportar la presión para la que había sido diseñada. La intención era que la falla ocurriera fuera de la zona de reparación. Esta prueba se hizo en 2008 y el resultado fue que a las 2350 PSI, es decir, 165 kilos, la falla ocurrió fuera del sistema y todas nuestras probetas fueron aceptadas. Todo esto se hizo bajo la supervisión de ingenieros de un instituto muy importante y reconocido, el Instituto Mexicano del Petróleo, y atestiguaron cada una de las etapas de la prueba. Aquí tenemos la presión final a la que falló la probeta 1. Este es el resultado que se obtuvo, donde la falla ocurrió en la tubería afuera de la reparación, en la zona sana, es decir, donde todavía habían las 375 milésimas de espesor. Y en la zona donde se había maquinado el bajo espesor, el sistema fue capaz de soportar la presión, fue capaz no solo de eso, sino de mantener la tubería o el material de la tubería en su zona elástica. En otras palabras, lo que quiero decir es que al final de la prueba, en la zona donde había reparación con este sistema, aún se contenían las 20 pulgadas de diámetro nominal de la tubería. No así en la zona donde no había encamisado, que llegó a su zona plástica y el diámetro aumentó gradualmente. ¿Cuál es el proceso
general para realizar la instalación de esta tecnología? Bueno, pues básicamente iniciamos con el requerimiento de información a nuestros clientes. El requerir esta información nos ayuda a poder realizar una ingeniería y poder calcular el espesor de reparación que se ha de instalar en cada caso específicamente. Algunos de los datos más importantes que requerimos a la hora de estar realizando la ingeniería son, por ejemplo, el diámetro, la presión de operación, la temperatura de operación, pero también hay algunos otros datos importantes como el tipo de material, el tipo de defecto, el espesor remanente, profundidad de material. Entre más información nos puedan proveer, nosotros vamos a poder realizar una ingeniería más adecuada y más cercana a lo que se está buscando. Posteriormente, y ya en campo, se realiza la delimitación de la zona donde se va a reparar y se hace una preparación de la superficie en donde se va a instalar el encamisado no metálico. Esta superficie debe tener un perfil de anclaje adecuado para garantizar la adherencia entre el sistema y el sustrato de la tubería. Es preferible que se haga con chorro de arena. Sin embargo, en nuestra experiencia, debido a las características de algunos equipos o de algunos equipos que se encuentran alrededor de la zona donde se va a reparar, está limitado el uso de chorro de arena. Sin embargo, contamos con algunos equipos que con su tecnología nos ayudan a garantizar este perfil de anclaje que necesitamos. Posteriormente de la preparación del substrato viene el relleno epóxico. El rellenador epóxico se aplica con la intención de regularizar la superficie en donde se va a aplicar el encamisado, y esto nos va a ayudar en consecuencia a transmitir de manera directa las cargas que se generan por presión interna al material que aporta el reforzamiento mecánico, que en este caso es la fibra de carbono. Después podemos aplicar ya el primario epóxico. Este funciona como un adhesivo entre el encamisado y el substrato. Al final de la reparación todo se vuelve un compuesto monolítico y esto evita que entre oxígeno entre el sustrato y el sistema, y por eso es que se puede garantizar que la corrosión externa detiene su avance al 100%. La saturación de la fibra de carbono es un paso muy importante, el cual hacemos con nuestro personal. Todos los pasos se realizan con nuestro personal entrenado, capacitado y sobre todo certificado, para que se pueda garantizar la reparación y la instalación más que nada del sistema que estamos proponiendo el día de hoy. Finalmente se hace la instalación del número de capas que arroja la ingeniería que se hizo previamente. Y bueno, tenemos finalmente el acabado antes de aplicar el recubrimiento epóxico que se le pone como medida preventiva. Para el caso de corrosión interna, muchas veces lo que se requiere es poder monitorear después de la reparación cuál ha sido el avance de la corrosión interna en el material. Nosotros contamos con algunos equipos con tecnología de doble eco, con el cual podemos discriminar el recubrimiento siempre y cuando se haya aplicado de la manera correcta. Por eso la importancia de hacerlo con nuestro personal. Y nosotros podemos ir sin costo a los 2 o 3 meses de la aplicación y darles un sondeo de cómo va el avance de la corrosión. O cualquier personal con el equipo con esta tecnología puede realizar esta inspección. Y bueno, respecto a la normativa, la cual es muy importante en términos de seguridad y en términos de oficializar las reparaciones, pues tenemos aquí como ejemplo algunas normas importantes, como lo es estas dos primeras normas que hablan de la validación, el diseño y el uso de los sistemas encamisados, que es el ASME PCC2 y la norma ISO 24817. Estas dos normas son muy similares. Pero también hay muchas normas más que consideran el uso de los sistemas encamisados como opciones de reparación, como lo son el ASME B31.4, B31.8, y interesantemente también hay una norma local colombiana, la 5901,
que también avala su uso. Me llama mucho la atención cómo avala el uso del sistema de encamisado no metálico para abolladuras que no superen el 15% de profundidad con respecto del diámetro nominal. Entre algunas otras restricciones muy leves, como lo son que no tengan concentradores de esfuerzos o que no estén en soldaduras circunferenciales las abolladuras, etc., pero avala el uso como una opción de reparación para abolladuras, entre muchas otras daños que se pueden atender con este método. A continuación vamos a ver algunos casos de éxito que se han realizado en México, donde hemos podido solucionar infinidad de problemas de este tipo a la industria de energía y petróleo. Aquí les quiero pedir que si tienen algún caso con el que identifiquen similitud, puedan escribirnos en la zona de chat y nosotros con mucho gusto les podemos dar una propuesta sin compromiso de lo fácil que sería solucionar su anomalía. Tenemos un codo como primer ejemplo, un codo de radio largo de 90 grados en Acal J, 36 pulgadas de diámetro. Este se realizó en el 2010 y aquí podemos ver muy claramente cómo el espesor de reparación es realmente discreto y con eso se logró obtener la rehabilitación estructural que se estaba buscando. Estamos hablando que en plataforma las presiones pueden ir desde atmosféricas hasta 170 kilos de presión. Por ejemplo, los nitrogenoductos. Hemos reparado circuitos completos de conducción de nitrógeno, los cuales operan a 170 kilos de presión. Y sin embargo, con un espesor de reparación bajo, obtenemos los resultados buscados. Tenemos un cabezal en Acal Lima, una plataforma que se llama Acal Lima. En 2008 encontraron por inspección visual un blister en este cabezal, una ampolla que se considera un hallazgo de muy alto riesgo. Nosotros en menos de 24 horas nos encontrábamos a bordo de la plataforma y habíamos atendido en su totalidad el sistema. La idea de los usuarios era asegurar la ampolla y ellos poder programar su libranza para poder sustituir el elemento. Fue tal la confianza que se tuvo sobre el sistema y el cómo funcionaba, que se quedó muchísimos años funcionando con esta reparación. Tenemos un tanque de almacenamiento de combustibles en la refinería de Salamanca, contenía varias zonas de material rasgado como el que vemos en la foto, y bueno, por ahí alguna compañía se aventuró a reparar con fibra de vidrio. Sin embargo, la fibra de vidrio pues no contiene las propiedades necesarias para poder realizar este tipo de reparaciones. Y en menos de 24 horas ya teníamos un desprendimiento de la fibra de vidrio y por lo tanto un escurrimiento del material que se contenía. El reto aquí para nosotros fue que no podíamos, era un tanque en servicio y no podíamos deformar ni acomodar, golpear el metal, y se tenía que reparar tal y como se encontraba. Se realizó la reparación en 2014 con la intención de que pudieran programar la libranza o sacar el equipo de operación y poder reparar el tanque de almacenamiento. Sin embargo, funcionó tan bien y pudieron ver las bondades de este sistema que actualmente en 2020 sigue operando con todas las reparaciones intactas. La satisfacción del cliente fue total y sobre todo, más que la satisfacción, la confianza sobre estos métodos de reparación. Otro caso muy llamativo es la reparación de 22 metros en una línea de transición pantano-tierra en el sureste de México. Se realizó en 2009. Aquí lo interesante fue la transición pantano-tierra y todos los trabajos que se tuvieron que hacer adyacentes a la intervención de esta tubería, desde el achique, el levantamiento de la tubería, sacar el agua, evitar el roce con esta tubería que pasaba también por ahí abajo, la reinspección para actualizar ingenierías y bueno, finalmente se pudo atender, se pudieron aplicar los epóxicos y la fibra de carbono en base a la ingeniería. Esto, les repito, fue en 2009. 2020 se encuentra operando sin ningún problema y sin ningún avance a estas tuberías le siguen pasando los diablos instrumentados y
y el avance de la corrosión externa se controló al 100%. Otro caso también en ese mismo proyecto fue la reparación de este cabezal, el cual tiene tres abrazaderas que contenían algún tipo de anomalía, probablemente alguna fuga o un bajo espesor ya muy comprometedor. Y la intención era retirar estas abrazaderas y encapsular el cabezal. Sin embargo, por temor a un desastre mayor, se tomó la decisión colegiada de encapsular la totalidad de las abrazaderas. Esto se pudo decidir gracias a la bondad del sistema de adaptarse, amoldarse a prácticamente cualquier configuración geométrica que nos presente la industria. Un ejemplo de una tubería vertical, esta es más reciente, en 2018, se realizó la reparación de esta tubería con corrosión externa severa y se realizó con personal, como les comentaba, entrenado y capacitado, puesto que tuberías verticales representan un reto mayor para la habilidad de los aplicadores. Y se realizó sin ningún problema, muy rápido, en media hora esta tubería ya había sido intervenida al 100% y queda prácticamente como una tubería nueva. La compatibilidad de materiales es total. Tenemos aquí el ejemplo de compatibilidad con fibra de vidrio, una tubería de red contra incendios de 10 pulgadas de diámetro, la cual en un golpe de ariete se degolló o se fracturó totalmente. En un inicio se quiso reparar con fibra de vidrio, sin embargo no soportó las presiones, puesto que este es un punto ya debilitado. Nuestra compañía lo único que hizo fue alinear las bocas de ambos tubos y se aplicó el encamisado no metálico con fibra de carbono y funcionó perfectamente durante muchos años. Otro ejemplo de compatibilidad es este acueducto de 72 pulgadas de diámetro, mide 35 kilómetros de longitud, tiene un espesor de concreto de 6 pulgadas de diámetro y opera una presión de 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este ducto tenía 40 años de servicio, es de concreto, y aquí la importancia que tenía este ducto era que suministraba agua a 2 plantas de energía en el noreste de México, las cuales suministran el 80% de la energía eléctrica de todo el noreste de México. Requerían que esta reparación se hiciera rápido, puesto que urgía poner la tubería en servicio nuevamente. No tenían el tiempo para mandar a hacer el pedazo de carrete y volverlo a instalar. Aquí se hicieron algunos trabajos en menos de 24 horas, se entregaba la tubería totalmente lista para servicio. Se trabajó de hecho toda la noche para poder entregar el trabajo a tiempo. Se realizaron algunos trabajos extras como el rolado de una lámina para poder colar concreto nuevamente y así poder aplicar un encamisado interno. La intención era garantizar al 100% la funcionalidad de esta tubería. Esto se realizó en mayo del 2015. Hace unos días el director de la compañía se comunicó con el cliente específico y le comentan que sigue operando al 100% con esta reparación, no ha habido necesidad de sustituir nada y están totalmente satisfechos con el servicio. También hemos hecho algunos recipientes sujetos a presión que son más complicados en cuanto a normativa. Es el caso de un separador de 122 pulgadas de diámetro en una plataforma marina. Esta se hizo en el 2012. Se realizó puesto que tenía algunas zonas de corrosión externa. Y bueno, 2 zonas, una intermedia, otra cercana a las tapas. Se realizó con un espesor de reparación muy bajo y discreto. Y se entregó en 2012. Actualmente también, 2020, este recipiente sujeto a presión sigue operando sin ningún problema, habiéndose detenido al 100% la corrosión externa. Trabajos realizados mediante buceo, como lo es el encapsulado de algunas abrazaderas atornilladas metálicas en un gasolinoducto y en un dieselducto de entre 14 y 16 pulgadas de diámetro. En algunas zonas cambiaban sus diámetros.
Y bueno, se realizó la limpieza con equipo de San Blas, se realizó la reinspección para actualizar ingenierías, se aplicaron los encamisados y en cada uno de los puntos estamos hablando de que es un tirante de agua de entre 6 y 10 metros de profundidad. Se realizaba el rellenado mediante epóxicos de las abrazaderas, pues para poder garantizar la transferencia de cargas y garantizar la adherencia y el encapsulado total de cada una de las zonas que se repararon. Y pues también tenemos ya algunas reparaciones hechas en Colombia, específicamente en el campo de producción Maná, Toki Toki, que pertenece a Jocol. Esto fue ahí en Piedras Tolima, Colombia. Eran 3 elementos que contenían algunos lagrimeos y fugas de aceite. Y bueno, en menos de 24 horas pudimos atender los 3 puntos y se pudo entregar con satisfacción total del cliente. Actualmente siguen trabajando en algunos puntos a 400 psi de presión sin ningún problema de fuga. Y aquí les presento algunas estadísticas de lo que ya hemos realizado. Más de 1200 reparaciones realizadas en más de 12 años de experiencia, entre las que se encuentran 18 tanques atmosféricos y 36 recipientes a presión, infinidad de venteos o drenes, quizás los conozcan como tomas manométricas, que son niples o tuberías pequeñas soldadas a los cabezales, tuberías de 3/4 o 1 pulgada de diámetro, que son muy susceptibles a la corrosión y llega un punto en el que es prácticamente inspeccionarlas. Nosotros tenemos algunos métodos como lo es la radiografía computarizada con las que los podemos inspeccionar. Sin embargo, muchas veces la única conclusión es encamisarlos y asegurar que no vaya a haber, que un golpe no los vaya a volar, porque sería un desastre mayor. Hemos hecho más de 300 elementos de este tipo. Y bueno, el objetivo final de hacer este webinar es el de poder mostrarles nuestro servicio integral de inspección y reparación. Y sobre todo de este último, pues con un método que le retribuya económicamente, sí, pero sobre todo a nivel seguridad, y todo esto con un tiempo de respuesta realmente muy rápido. Nosotros tenemos actualmente suficiente stock en Colombia para atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar y con mucho gusto podríamos atender. Esto sin complicaciones de instalación, muy rápido, pero sobre todo muy importante al amparo de un marco normativo. Y como pueden ver, lo más importante para nuestra empresa es la seguridad, la salud, el cuidado del medio ambiente, evitando derrames y fugas, eliminando estos accidentes ambientales. Les agradecemos su atención, nos veremos próximamente.